al representante de la Cámara por Bogotá, el médico Carlos Eduardo Acosta, a quien le decimos muy buenas tardes. Médico, bienvenido a esta hora del mediodía. Carlos, muy buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, médico y representante, es el hombre de Colombia Justa Libres en la bancada del Congreso de la República y queremos preguntarle a esta hora del mediodía porque trabajamos muy fuerte esta mañana el tema de la aprobación de la reforma tributaria para Colombia. Desde la bancada de Colombia Justa Libres y la Cámara de Representantes, ¿cuál es su visión, su punto de vista frente a haber sacado adelante esta reforma tributaria que pasa en estos momentos a conciliación después de haber hecho su travesía tanto por el Senado como por la Cámara, señor representante? Pues Carlos, este es un proyecto que yo considero que fue muy importante aprobarlo. Es claro que no es una reforma estructural, que es una reforma que nos tocó pasar por la emergencia para poder sostener algunos programas, pero creo que de alguna manera pues tiene los puntos básicos que ahorita necesita el gobierno nacional para poder tener unos mejores ingresos sin digamos, meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, sino que van a estar mucho en el, digamos, en el peso en las empresas y en las personas jurídicas y hacer dos acciones fundamentales que son austeridad en el gasto del Estado y una lucha frontal contra la evasión y la elusión. Y algo que nos pareció muy importante desde el partido es que entendemos que se necesitan algunos programas de subsidios, pero estos no pueden quedar permanentes, es decir, van a ser mientras tenemos la emergencia sanitaria para seguir ayudando con el ingreso solidario a algunas familias, para seguir apoyando a las empresas con parte del valor de la nómina y pues se va a instaurar el tema de matrícula cero, sobre el cual yo sí pasé una proposición que se me hacía muy importante, y es que tratándose de un privilegio que les estamos dando a algunas personas con recursos de los contribuyentes, pues pudiéramos tener unos mínimos a cambio. Yo les decía que muy importante que le pudiéramos exigir a estos estudiantes no solo un buen promedio académico, sino una conducta excelente y además el cuidado de las instalaciones públicas. Eso de todas maneras lo vamos a pasar en una carta como recomendación al Ministerio de Educación para que se tenga en cuenta en la reglamentación de esta ley. Por lo demás, creemos que era una reforma que era necesaria, lógico, no la ideal, no estructural para el país, pero que en estos momentos puede ayudar a que algunos programas continúen y permitamos que la economía del país también inicie ese proceso de recuperación que todos queremos. Es el representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, médico de profesión y quien hace parte de la bancada de Colombia Justa Libres. Pasa esta reforma, va a conciliación y esta mañana preguntábamos en la mesa de trabajo con senadores, con congresistas precisamente, esos puntos negros que fueron discutibles y de los cuales usted nos destaca uno de ellos. Pero sirvió, digamos, el cambio de quien lideraba el tema, como es el ministro de Hacienda, pasar del doctor Carrasquilla, precisamente en este momento, a un hombre que tiene como más cercanía, tanto con los gremios, la sociedad, el sector político, para sacar adelante esta reforma tributaria. Estamos hablando precisamente del señor ministro José Manuel Restrepo. No, por supuesto, Carlos, este fue un proceso que fue conciliado, donde se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones o todos los puntos que muchos partidos tuvimos, especialmente Colombia Justa Libres, para oponerse a la reforma anterior, que era una reforma fiscalista donde se estaban ampliando prácticamente los impuestos y los tributos más sobre las personas naturales, donde se le quería meter también la mano a las empresas a través de impuestos indirectos, y que finalmente se iba era para simplemente financiar mayor gasto estatal. Yo creo que acá tuvieron en cuenta que era importante ajustar el cinturón del gobierno en temas de burocracia, en temas de gasto, mantener unos programas que, si bien no es lo ideal, sí son necesarios en este momento de emergencia y de recuperación económica, y sobre todo ir de acuerdo con la realidad, y es que paguen estos impuestos o se soporte la reforma sobre las empresas o sobre el sistema financiero que va a tener, digamos, un reversazo en los beneficios que había tenido en la reforma anterior, y trabajar muchísimo el tema de persecución a la evasión y a la elusión de impuestos, que es un punto clave en esta reforma. Pues qué grato tenerlo a esta hora hablando de Bogotá, porque esa reforma tributaria, digamos que fue eco y repercusión, y por eso se suscitó todo lo del 28 de abril,
y todo lo que hemos recogido durante estos días en la capital de la República. Luzmari Guerra Restrepo, nuestra directora del CIA, Sistema Informativo Auténtica del Mediodía, saludando a Radio Auténtica UAT 1270 a esta hora, conectado con nosotros, Radio Auténtica UAT. Angie, muchas gracias por estar siempre ahí conectadita con la información de Bogotá, Cundinamarca a esta hora. Luzmari, salude usted al señor representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta. Señor representante, doctor Carlos Acosta, pues usted habla de que no es la ideal y escuchaba las opiniones de un representante de la Cámara como es Mauricio Toro y dice que se hizo a pupitrazo, que no se socializó solo fue en las comisiones terceras y cuartas y a puerta cerrada, que solo tuvo 12 horas realmente de discusión este proyecto, esta reforma tributaria, y que realmente hay un ítem que de sobre 10 billones de pesos que es para el gobierno. ¿Qué van a hacer con eso? Pregunta la inquietud de nosotros. Usted dice, no es la ideal, señor representante Carlos Acosta. Pues, ¿por qué no es la ideal? ¿Y qué dice frente a los cuestionamientos que pues ya le están haciendo la bancada, por lo menos, de la Alianza Verde en cabeza de Mauricio Toro? Luzmari, pues yo considero, primero con un saludo muy especial para usted y para la audiencia auténtica, pues considero que no es la ideal porque según nuestra cosmovisión o la idea que nosotros tendríamos de un modelo tributario justo es que los impuestos fueran simples, que fueran bajos y que fueran justos para toda la población, no el modelo que tenemos ahora, pero es lo que tenemos y dentro de la circunstancia que tenemos, pues también tenemos que valorar los avances que se den en el sentido correcto, es decir, que tengamos menos carga impositiva sobre las personas, que permitan que las empresas puedan crecer, que permitan que podamos desarrollar los negocios y que la gente tenga esa libertad económica para poder producir. Respecto a los comentarios de la Alianza Verde, pues hombre, aquí ya nos hemos acostumbrado que a la oposición nada le sirve. Entonces, esta es una reforma que pues el ministro lleva por lo menos 3 o 4 meses dialogando absolutamente con todas las bancadas, que han hablado con los gremios, que han hablado con absolutamente todos los sectores. Y por ejemplo, en mi caso, que también soy de otra comisión que no es las comisiones económicas, pues nosotros teníamos un equipo como es lo responsable, revisando los avances que se iban dando en las comisiones económicas para poder estudiar el texto. Entonces, decir que esto llegó de un momento a otro, cosas así, pues tal vez es muy simple o muy apresurado decir como por poder hacer alguna crítica, pero para nosotros tuvimos el tiempo de estudiarlo, de pasar nuestras proposiciones. Como le digo, yo lamento que no me hayan aceptado la proposición que ponía unas condiciones también para los beneficiarios de este privilegio de matrícula cero, etcétera, pero pues en general creemos que fue una reforma concertada, que incluye algunos puntos que aunque no nos gustan a nosotros, pues entendemos que son necesarios, como estos subsidios especiales, que si se dejan permanentes terminan siendo una trampa de pobreza, como ha sido demostrado en otros sitios, pero que consideramos que en este momento pueden ser muy oportunos y que pueden funcionar bien para la recuperación de muchos sectores de nuestra economía que en este momento necesitan una manito amiga de parte de los que pueden contribuir un poquito más. Pues ahí tenemos, Luzmari, es el señor representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, y lo voy a sacar rápidamente solamente para su concepto. En estos momentos, y ha hablado la alcaldesa mayor de Bogotá, ha hablado el secretario de Gobierno, de Seguridad, ha hablado también los comandantes de la Policía Metropolitana, el tema de seguridad e inseguridad, el tema del migrante, toda esta dinámica que se ha dado en la capital de la República, ¿hacia qué puerto nos lleva? O sea, seguimos los bogotanos metidos en el tema de la inseguridad. Ya hizo presencia el gobierno nacional a través del ministro de Defensa, estuvo allí en la localidad de Suba, ayer lo acompañamos aquí en la gobernación de Cundinamarca, hablando de la integración de la policía de la Sabana, pero ¿qué nos falta para sentir ese respaldo y esa seguridad que deben sentir los bogotanos en la capital, señor representante? Carlos, nosotros estamos muy preocupados por el tema de seguridad, por lo que las cifras que nosotros vemos son aterradoras. O sea, hablar con la gente en los barrios, ya la gente se siente que casi que uno sale de la casa y es rogándole al Señor que no le pase nada hasta que vuelve después del trabajo y se encierra otra vez en la casa entre rejas. Ahora nos tienen así en la ciudad de Bogotá, o sea, la percepción de inseguridad es tremenda y los casos que suceden todos los días pues son casi que una ausencia absoluta de autoridad.
Y yo creo que este es el resultado de muchos temas. Mire, es facilísimo echarle la culpa a la policía, Carlos, pero es que los policías cogen a los ladrones, se los llevan a la URI para poder hacer el proceso de la captura y resulta que se demoran más ellos llenando papeles que el ladrón de estar tomando buseta de nuevo para la localidad. Esa es la realidad que nosotros tenemos y eso no se arregla simplemente dando declaraciones y cuentas de servilleta y un poco de cosas. Aquí tenemos que recuperar el concepto de autoridad. Y eso va desde la autoridad en las casas, con nuestros hijos, sabiendo dónde están, qué es lo que está pasando, hasta la autoridad del gobierno civil. Pero el problema es que aquí quieren desprestigiar a nuestra policía, desprestigiar las Fuerzas Armadas, desprestigiar todo lo que significa autoridad. Incluso hay una campaña casi por permanente para restringir la autoridad que tienen los padres para educar a sus hijos según sus convicciones, etcétera, y quieren que tengamos orden y que tengamos autoridad. No. Todo empieza en casa, todo empieza en la familia, pero se refleja en todas las áreas de la sociedad y ahí está el problema que tenemos tan grande de autoridad y por lo tanto de seguridad en nuestra ciudad y en nuestro país, porque este tema no es solo de Bogotá, los municipios de Cundinamarca están sufriendo muchísimos y qué decir de las zonas lejanas donde cada vez los ciudadanos nos sentimos más que estamos por nuestra propia cuenta. Y si es por nuestra propia cuenta, pues va a tocar empezar a mirar qué medidas les garantizamos a los ciudadanos para que puedan tener su autoprotección, porque aquí queremos restringirle a todo el mundo las capacidades, pero no les damos resultados y no le damos soluciones, y ese sí es un tema de la administración distrital, Carlos. Pues médico, agradecerle su tiempo y no, es que son muchos temas. Sí, claro. Es que imagínense cuánto tiempo venimos aquí solicitando una entrevista con el doctor Carlos Acosta, representante. No. Pasar un derecho de petición a la oficina, señor representante. No señor, usted sabe que yo soy feliz y de verdad, Carlos, antes agradecerles porque ustedes siempre están muy pendientes de nuestra labor en el Congreso, de lo que venimos desarrollando y además de los grandes temas y de orientar bien a la ciudadanía, porque a veces es tan fácil que la gente sale a dar declaraciones irresponsables y aquí es bueno poder sopesar todos los puntos de vista y que la ciudadanía tenga una visión objetiva y clara de la realidad que estamos viviendo. Claro, representante, me dice Angie González, nuestra periodista de Radio Auténtica UAT, 1270 a esta hora, que le pregunte sobre su concepto de la coalición. Aquí tuvimos al doctor Ricardo Arias Mora el pasado sábado, hablamos extensamente de este tema, pero ¿cuál es su concepto de esta coalición Colombia Justa Libres, partido político Mira y lo que se enfila precisamente para este proyecto político? ¿Vienen más? ¿Se puede esperar que lleguen otras vertientes cristianas de fe en la parte política a esa coalición o se cierra ahí con el partido Vira y Colombia Justa Libre, el representante? Carlos, pues este es un paso muy interesante. Vea que en la democracia colombiana se están dando este tipo de coaliciones que se enmarcan también en conceptos ideológicos. Hay una coalición de la izquierda, viene seguramente una coalición de estos partidos liberal, etcétera, que están como en una centroizquierda y lógicamente pues había todo el espacio para una coalición dentro de lo que se conoce como la democracia cristiana, donde estamos defendiendo unos valores comunes, donde estamos defendiendo la familia, donde estamos defendiendo la vida, donde estamos defendiendo las libertades individuales, la libertad económica, la seguridad, o sea, unos conceptos muy claros donde pues cabe esta unión de partidos afines. Este primer paso con Mira consideramos que es muy importante, creo que fortalece la capacidad y la penetración que tienen estas ideas también dentro de la población colombiana y van a brindar una alternativa muy clara para que la gente pueda acompañar, digamos, esta propuesta dentro de la democracia cristiana y pueda crecer, ¿no?, dentro del espacio que tenemos. Entonces, yo creo que nos va a fortalecer a los dos partidos y es importante que la gente entienda que no es una unión o una fusión de los partidos. Cada partido en esta figura de coalición conserva su independencia, conserva sus características, conserva su responsabilidad administrativa. Simplemente estamos haciendo una coalición para participar en unas listas al Senado de la República, que es un primer paso y considero yo muy importante y que nos va a permitir tener mejores resultados. Por ejemplo, si esta coalición, Carlos, la hubiéramos podido hacer en las elecciones pasadas, seguramente tendríamos 1, 2 o 3 congresistas más
dentro de la coalición. Entonces yo creo que va a ser una sinergia muy importante y que nos va a permitir abrir un espacio bien interesante en la democracia colombiana para poder seguir defendiendo estas ideas que les he contado. Doctor Carlos Acosta, pero la inquietud que me queda a mí, bueno, aclaremos un poco para claridad, es la lista, ustedes van unidos, pero van por listas de Colombia Justa Libre de estos congresistas, para Cámara estos, para Senado estos, o van unidos en eso, que yo, ahí, perdóneme, ahí me perdí. Pues es una coalición que es una figura que permite ahorita nuestra normatividad electoral en la que los partidos, sin perder su esencia, pueden unirse para conformar unas listas conjuntas para el Congreso de la República, tanto para el Senado como para las cámaras de representantes. Esas listas van a ser abiertas. Entonces, digamos que vamos en una lista conjunta, pero es una lista de voto preferente donde la gente puede escoger el candidato de su elección, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. Sin embargo, esta sinergia pues, nos va a permitir tener, digamos, una lista que tiene una representación mayor en la democracia colombiana. Es decir, si Colombia Justa Libres tenía cerca de 500,000 votos en las elecciones pasadas y mira otro tanto, pues estaríamos hablando de una lista conjunta que inicia casi con una representatividad cercana al 1,000,000 de votos, lo cual para nosotros es muy importante y esperamos que con la lista abierta estos guarismos puedan crecer y tengamos más representantes elegidos por esta coalición en el Congreso Nacional. Pues es el médico Carlos Eduardo Acosta, y aquí entre nos, así, para que los pasquines cristianos fanáticos no empiecen a difundir otra información. Se ríe Angie González en Auténtica Guate. Pero ¿ha habido rechazo a esta coalición? ¿Qué ha sentido usted al interior del pueblo de fe de las iglesias cristianas, representante? Pues, Carlos, yo he sentido que la mayoría de gente ha entendido muy bien el mensaje de la coalición, lo comparten, saben que necesitamos unirnos porque el país está viviendo un momento muy crítico y las próximas elecciones van a ser definitivas y necesitamos personas en el Congreso que sepan defender los principios y los valores que nosotros profesamos, incluso la libertad religiosa que cada día está más atacada también en nuestro país. Ha habido una confusión en algunas personas que creen que una coalición es una fusión o que le mezclan aspectos doctrinarios. Y recuerde que no estamos hablando nosotros de la iglesia, ni de las iglesias, ni absolutamente ningún tema doctrinario de fe. Simplemente es un ejercicio de coalición para poder sumar fuerzas electorales y tener un mayor número de representantes que se enmarcan dentro de este segmento de la democracia cristiana que va creciendo en el país y que creo que es necesario en un momento como el que estamos viviendo en nuestra nación. Pues, señor representante Carlos Eduardo Acosta, del Colombia Justa Libre, le agradecemos su deferencia con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas del Mediodía. Un abrazo fuerte a la distancia y lo vamos a estar inquietando, lo vamos a estar tocando su puerta para hablar de esta dinámica de la política y de los temas de Bogotá que son muy importantes para los oyentes del CIA. Por supuesto, Carlos, y un saludo especial a Luz Mari, a Angie y a todos los oyentes de Radio Auténtica y de CIA Radio, y con gusto, acá estamos siempre pendientes para poder conversar y seguir adelante en este camino. Dios los bendiga. Muchas gracias. Todos al los señor conceptos en el Sistema Informativo Auténtica. Carlos Eduardo Acosta.